Hola amigos, bienvenidos a un vídeo distinto del canal. Esta vez vamos a responder a vuestras preguntas. La verdad es que este formato de vídeo no lo habíamos hecho hasta ahora. Habíamos hecho algún vídeo corto respondiendo a algún comentario, pero no un vídeo dedicado a preguntas y respuestas. Es algo que me gustaría ir haciendo y añadir al contenido del canal. Así que si tenéis vuestras dudas o lo que sea, pues dejadlas en los comentarios o hacedmelas llegar por mail y así podemos sacar más contenido como este que es, creo, interesante para vosotros. Antes de seguir, como podéis ver, voy a hacer un disclaimer. Todavía no he podido ir al barbero. Mi barbero está de vacaciones. Lo siento por mi imagen física, que no es acorde a esto, pero es un canal de andar por casa. Supongo que sepáis perdonármelo. Y ahora sí, vamos con la cortinilla y empezamos. Bien, pues para empezar vamos con la primera pregunta que me habéis hecho llegar. Bueno, realmente no están ordenadas cronológicamente, pero bueno, vamos con la primera. Javier, el otro día, tras mi charla en el grupo de Access, me hizo llegar una serie de preguntas y esta es la primera. Me decía, si quisieras utilizar otra base de datos en lugar de SQL Server para una base de datos de tamaño mediano, ¿utilizarías MySQL o MySQL o PostgreSQL? Bien, Javier, depende de los requerimientos del sistema. Ciertamente, yo soy más partidario de Postgre. MySQL es verdad que es mucho más ligero, tiene fama de ser más rápido, pero también a costa de sacrificar la integridad referencial. En cuanto habilitas la opción de mantener la integridad referencial estricta, esa velocidad la pierdes. Y Postgre, por el contrario, es mucho más parecido a bases de datos como SQL Server o como Oracle. Es muy robusto, tiene una compatibilidad casi total con el estándar SQL y funciona francamente bien. Así que yo, si te tuviese que recomendar, te diría que te vayas a Postgres. En esta línea tenemos también otra pregunta que nos dejó hace tiempo en un vídeo Rubén y nos decía Rubén, ¿qué opinión tienes sobre PostgreSQL? ¿Se puede aplicar lo que enseñas en tus vídeos a PostgreSQL? Bien, Rubén, pues como ya te contesté a ese comentario, Postgre es una base de datos excelente, como le acabo de decir también a Javier, es muy robusta y es una gran base de datos de código abierto, software libre y a un precio muy reducido. Solamente vas a tener que pagar el soporte que contrates con EnterpriseDB o con cualquier empresa que gestione. Sobre aplicar los temas que yo enseño en mis vídeos a Postgre, bien, pues los conceptos fundamentales de base de datos, los conceptos de indexación, los conceptos de query tuning son aplicables en la mayoría de los casos. Es verdad que Postgre tiene sus particularidades, hay funciones específicas, funciones de SQL que yo enseño que no están disponibles o configuraciones específicas de SQL que no van a estar disponibles. Pero en temas generales, temas de indexación, temas de escritura de consultas, como hacer un join, tipos de datos correcto, aunque cambie un poco el nombre, existe una equivalencia y eso sí es comparable. Seguimos con otra pregunta de Javier, de las que me hizo el otro día, y me decía Javier, decías en tu charla en el grupo de Access que SQL Server, que no recomendabas SQL Server en Linux. Porque efectivamente yo dije que tenía unas ciertas limitaciones, unas ciertas funcionalidades que no existen en Linux. Y Javier me pregunta, ¿podrías destacar alguna recomendación de las que, o sea, alguna funcionalidad de las que no están disponibles en Linux? Pues mira, Javier, te cuento. SQL Server en Linux no tiene Integration Service, no tiene Change Data Capture, no tiene file stream, necesita de otras herramientas para la alta disponibilidad, como por ejemplo de un cluster pacemaker, herramientas de terceros que van sustituyendo. No tienes el Management Studio nativo en el servidor, que puede ser un problema en un momento dado. Realmente SQL Server es compatible con Linux, se puede instalar en Docker, pero está pensado para instalar en Windows. Con lo cual, en Windows, ¿vale? Idealmente en Windows Server, pero en Windows. Con lo cual, teniendo la posibilidad, yo siempre voy a recomendar instalar antes en Windows que en cualquier otro sistema. Seguimos con otra pregunta de Javier, ya la última, y me decía, para consultas complejas, joins bien hechos, tablas temporales o CTE. Bueno, aquí hay que aclarar una serie de cosas. Cuando nosotros hacemos uniones entre tablas, lo que jamás debemos hacer, porque da muy mal rendimiento, es hacer subconsultas en el select, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, subconsultas en el select, no. Los joins bien hechos, los joins tienen que estar bien hechos, ¿vale? Tenemos que siempre poner un predicado, filtrar bien en el on,
hacer una buena equivalencia, si es 1 a 1 mejor o 1 a n, pero tampoco que sea n a n o sin predicados, porque entonces tendríamos un bucle. Dicho esto, tablas temporales o CTEs. Las CTEs no son más que alias, las Common Table Expression, ¿vale? Son alias de consulta. Si tú vas a escribir una consulta o una subconsulta con la que vas a hacer join varias veces, pues puedes escribirlo en una CTE, ponerlo al principio de tu consulta y luego llamar a ese alias. Es un alias. La consulta se va a ejecutar igual que si estuviese escrita entera. Es solo comodidad a la hora de escribir y sobre todo facilitar la lectura del código. Entonces, no afecta en nada entre escribir la consulta y escribir una CTE. Las tablas temporales sí. Las tablas temporales, si vas a hacer más de una lectura de una tabla grande y vas a sacar una extracción de los datos muy pequeñita para tu consulta, puede ser interesante. Quiero decir, si yo voy a hacer una lectura de una tabla, la hago y ya está, y cruzo con ella. Porque hacerla para escribir una temporal y luego leer la temporal es hacer 2 veces el trabajo. Eso sí, si yo tengo una tabla de 10 millones de registros, del que voy a sacar 10.000, por ejemplo, y tengo que recurrir a eso 2 veces en 2 puntos de mi consulta, que es muy compleja, pues igual me compensa hacerlo solo una vez contra una tabla temporal y después tirar contra ella. Por ejemplo, con una consulta con union all o con unions, que usa el mismo predicado o el mismo join para filtrar contra una tabla que me valida, por ejemplo, existen datos o lo que sea. En este sentido, sí que puede ser interesante el uso de tablas temporales. Vamos con otra consulta, también de un usuario del grupo de Access que se llama Antonio y me escribió el otro día un correo y me decía: quiero poner una columna en todas mis tablas con la fecha de modificación de los registros. He probado a crear una columna de tipo fecha y hora con la función getDate por defecto, pero esto solo sirve para las inserciones y no para las actualizaciones. ¿Cómo hago para las actualizaciones? Bien, Antonio, como te contesté por correo, el uso de una columna de tipo fecha y hora es correcto. Puedes crear una columna que se llame fecha de modificación, incluso podrías scriptarlo para todas tus tablas de usuario, consultando contra systables o information schema tables y ver ahí qué es lo que tienes de tablas de usuario y crearlo para todas, crear un script de creación para todas, pero usar la función getDate por defecto no me parece la mejor de las soluciones. ¿Por qué? Porque si un usuario malintencionado quisiese cambiar eso, podría simplemente escribir un valor a mano o declarar un valor a mano para esa columna y ya no se usaría el por defecto. Entonces, la solución pasa por un trigger. Tú creas un trigger que para cada inserción o para cada actualización actualice el campo fecha de modificación con un getDate. De esa manera, si tú no le das permiso a los usuarios para deshabilitar los triggers, da igual lo que pongan ahí, si lo ponen, si no, o que sea una inserción o una actualización, que cada vez que se ejecute se va a sobreescribir para esas filas el campo fecha hora de modificación por la fecha y hora actual. También me preguntaba Antonio sobre tipos de datos de fecha. Le mandé un vídeo que tengo en mi canal, que os dejo por aquí enlazado en una tarjetita, que vais a poder ver cómo trabajar con las funciones de fecha y hora integradas de SQL. Seguimos con más preguntas. En este caso vamos con una pregunta de Brian, que me dejó en un comentario un vídeo hace tiempo y me decía: ¿hay posibilidad de que el usuario SA no pueda hacer login desde otra máquina que no sea el servidor? Como le contesté a Brian, existe una posibilidad, que son los triggers de inicio de sesión. Seguimos hablando de triggers. Los triggers de inicio de sesión nosotros podemos consultar contra las tablas de sistema de las conexiones, verificar la IP y validar que la IP es la que está autorizada o no. Gracias a esto podemos restringir que los usuarios solo se conecten desde unas máquinas en concreto. Incluso podríamos tener una tabla con una relación de usuarios e IPs y todo lo que esté fuera de esa tabla o todo lo que no cuadre con esa dupla usuario-IP quede fuera y no pueda iniciarse. De esto también hice un vídeo que ha tenido bastante éxito, que también os dejo aquí en una tarjetita. Y para terminar, ya vamos con un comentario antiguo de un vídeo, pero quería remarcarlo aquí, y es del usuario Pachans992, que es un usuario bastante activo en mis vídeos de YouTube, siempre me deja un comentario, muchas gracias. Para mí es importante ver estos comentarios, ver que esto os ayuda, y me decías: ¿tienes alguna recomendación adicional que hayas usado para reducir los tiempos de backup en bases con teras de información? Pensado una migración.
Bien, este comentario me lo dejaba en el vídeo sobre comprimir o no comprimir los backups. Pues bien, como te contesté en su día, existen formas de reducir estos tiempos, ¿vale? Para reducir, lo más rápido para hacer un backup de bases de datos de teras de información es hacer un snapshot, hacer backup por snapshot, ¿vale? Hay herramientas como Bin Backup o muchas otras en el mercado que nos permiten hacer snapshot y esos backups son prácticamente instantáneos y la restauración es bastante rápida. Para temas de migración, sin embargo, yo te recomendaría pues otras estrategias, como puede ser log shipping, para que todo lo que se va haciendo en producción se vaya restaurando en el nuevo servidor y cuando quieras dar el cambiazo solo tengas que restaurar los últimos backups de log. Dicho esto, estrategia para reducir los tiempos, bien, pues una buena política de backup, pulls una vez a la semana o una vez al mes, backup diferenciales todos los días y backup de log. Vamos haciendo backup de log cada hora, cada cuarto de hora, cada 4 horas, depende de nuestra política, pero que podamos hacer distintos tipos de backups para reducir los tiempos. Por otro lado, no quería cerrar esta pregunta sin destacar que justo a la fecha de publicación de este vídeo, ayer, se publicó en el blog un artículo sobre las opciones de backup que nos sirven para optimizar un pelín ese rendimiento, como son el tamaño de bloque, el tamaño de transferencia y la gestión de memoria de los backups, ¿vale? Pásate por allí, pásate por mi blog, soy de bea.es y ahí tendrás un artículo de optimización de backup. También una cosa que no se comenta en el blog, pero que te comento ahora, es que podemos dividir el backup en grupos más pequeños. Si dividimos el backup por grupo de archivos, por ejemplo, o de alguna manera en distintos archivos, y esos archivos los llevamos a distintos discos, podemos aprovechar la velocidad de escritura de los discos un poco más. Y ahora sí, esto sería todo. Han salido unos 10 minutitos de vídeos de preguntas y respuestas. Espero que os hayan gustado, que os haya servido de utilidad. Como os decía antes, dejadme en comentarios vuestras preguntas para poder seguir haciendo estos vídeos que creo que son de especial utilidad para vosotros. Y si os ha gustado, pues haz un me gusta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, activar la campanita para que os avise cuando subimos nuevo vídeo. Hasta la próxima.